Segunda parte de la estática, momento de una fuerza. Supongamos piso y acá una roca, digamos de 800 newton de peso, o sea, masa 80 kilogramos. Por lo menos yo, si quisiera empujarlo o girarlo, para mí sería imposible. Entonces, ¿qué haríamos para tratar de mover, tratar de girarlo? Bueno, agarro una barra metálica. Esto lo hemos hecho muchas veces, no solamente yo, sino ustedes también. Agarramos una barra metálica, ¿no? Lo colocamos acá, ¿no? Le quitamos un poquito en el piso y aplicamos una fuerza por acá. O sea, probablemente, más que seguro, que al empujar la barra así, esta esfera de masa 80 kilos o peso 800 newton, ¿va a qué cosa? Va a girar. Y más aún todavía, si esta barra fuese más larga, la fuerza con que vas a aplicar es menor. Cuanto más larga es la barra, menor es la fuerza que hay que aplicar para hacer girar esta masa de 80 kilogramos o peso de 200 newton. ¿Eso qué significa? Entonces, yo podría aplicar mi dedo y hacer girar eso. ¿Cómo? Cogiendo pues una barra mucho más larga. Con una barra mucho más larga, hago esto y ese peso puede girar. A la acción, a esa propiedad que tiene esta fuerza en hacer esto de acá, esa es la idea del momento. Es la propiedad que tiene una fuerza para hacer girar al cuerpo sobre el cual está actuando. Eso viene a ser el momento de una fuerza. Muy bien. Para el estudio de esta magnitud denominada momento, se tiene lo siguiente. El momento es una magnitud vectorial, o sea, el momento es un vector que tiene un valor y tiene una determinada dirección. Ahora, el momento es un vector cuyo valor es igual a la fuerza multiplicado por su distancia. Esto es el valor del momento. La dirección, como se trata de un vector, la dirección del momento es perpendicular al plano formado por la fuerza y su distancia. Y la dirección de ese vector momento se puede obtener aplicando la regla de la mano derecha, donde esto me indica el sentido de giro del cuerpo y el pulgar extendido indica ese vector. Para nuestro estudio elemental simplemente me interesa este valor, fuerza por distancia. Ahora vamos a enseñarles cómo se obtiene el valor del momento de una fuerza mediante el siguiente ejemplo. Un cuerpo cualquiera, y sobre este cuerpo supongamos que esté actuando la fuerza F1, esté actuando la fuerza F2 y esté actuando esta fuerza F3. Y vamos a escoger un punto arbitrario cualquiera, punto A, punto arbitrario cualquiera. Entonces decimos lo siguiente: el valor del momento de esta fuerza con respecto al punto A. En realidad no es punto A, sino es con respecto a un eje perpendicular, en este caso al plano de la pizarra. Entonces, el momento de esta fuerza con respecto a este eje, ¿cómo se obtiene? De la siguiente manera: es igual al producto de la fuerza, ¿no?, por su distancia de 1.
el momento de la fuerza 2 será igual a dicha fuerza por su distancia. Y el momento de la fuerza 3 con respecto al punto A será igual a dicha fuerza por su distancia. Bien, pero ¿cuál es la distancia? Para determinar la distancia, lo que se hace es lo siguiente. Se traza la línea de acción de la fuerza, o sea, la recta que contiene al vector, se traza de esta manera. Bien, luego, el punto A, que también se le llama centro de giros o centro de momentos, trazamos una perpendicular, 90 grados. Y la longitud de esa perpendicular viene a ser la distancia de 1. Aquí lo tenemos. El momento de la fuerza 2, hago lo mismo. Trazamos la línea de acción de esa fuerza. Luego, del punto A, centro de momentos o centro de giros, trazamos una perpendicular. Y esa longitud, esa perpendicular, para nosotros sería la distancia 2, que también se le llama brazo de la fuerza. Acá está. Y por último, el momento de la fuerza 3, hago lo mismo, prolongamos, pero aquí se nota claramente al prolongar la tercera fuerza, esa prolongación, ¿por dónde está pasando? Por el punto A. O sea que ya no podría trazar perpendicular, por lo tanto no hay distancia para esta tercera fuerza, o sea, esto vale 0. Entonces el momento de la fuerza 3 con respecto al punto A vale 0. Recordar, si la fuerza o prolongando la fuerza pasa por el centro de momentos, centro de giros, no origina momentos. Bien, pero a esto hay que agregarle algo. A cada uno de estos valores hay que asignarle un signo, que puede ser positivo o negativo. Se considera sentido de giro antihorario positivo, sentido de giro horario negativo. ¿Y cómo es eso? Mira, así. Voy a suponer que este cuerpo lo clavamos, un clavito acá. Listo. Ya. Ahora, mira, el cuerpo que está clavado en el punto A solamente va a actuar F1, F2, F3 me olvido. Si sobre este cuerpo clavado en este punto actúa solamente F1, ¿cómo giraría este cuerpo? En sentido antihorario. Signo positivo. Haciendo lo mismo con F2, clavamos acá el cuerpo, me olvido de las otras fuerzas. Si lo ves sobre este cuerpo clavado en este punto, solamente actúa F2, este cuerpo giraría en sentido horario, signo negativo. Entonces, de esa manera se obtiene el signo para cada uno de estos momentos. Veamos ahora en forma numérica el cálculo de los momentos, ¿no? Hallar la sumatoria de momentos con respecto al punto A. Y para ello tengo lo siguiente. Bien, vamos a determinar el momento resultante o la sumatoria de momentos con respecto al punto A de ese par de fuerzas.
para ello determinamos la distancia correspondiente, su distancia, su brazo. ¿Qué se hace? Se prolonga esta fuerza o trazamos la línea de acción. Luego, del centro de momentos del punto A trazo una perpendicular. La longitud de esta perpendicular será la distancia para esta fuerza 100. 30 grados, 30 grados, en este triángulo rectángulo, el cateto opuesto a 30 grados viene a ser la mitad de la hipotenusa. Esto de acá mide 5. Ahora, para esa otra fuerza hago algo parecido, ¿no? Trazo la línea de acción de esa fuerza y del punto A una perpendicular. Y esta perpendicular será la distancia para la fuerza 80. Triángulo notable, la hipotenusa mide 20, este ángulo 37. La hipotenusa es, ¿qué cosa? El centro K. De aquí sale que K es igual a 4. Por lo tanto, el cateto opuesto a 37 es el 3K. Esto es el 3K. El 3K será igual a 12. ¿Eso qué significa? Que esto mide 12 metros. Esto mide 5 metros. Muy bien, ahora sí. Sumatoria de momentos con respecto al punto A será igual al momento de la fuerza 100 con respecto al punto A más el momento de la fuerza 80 con respecto al punto A. ¿A qué es igual esto? Momento de 100 con respecto al punto A es igual a 100 multiplicado por su distancia. Para 100 hemos calculado 5 como su distancia. ¿Qué signo le asignamos a ese momento? Bueno, la barra clavada en este punto aplicamos solamente esta fuerza 100, o sea, la barra giraría en sentido antihorario positivo. Momento de la fuerza 80 es igual al valor 80 por su distancia 12. Signo para ese otro momento. Barra clavada en el punto A actúa solamente 80, a la barra la haría girar en sentido horario. Signo negativo. Por lo tanto, la sumatoria de momentos con respecto al punto A será igual a 500, ¿no? Menos 80 por 12, 960. Finalmente, pues, el momento resultante con respecto al punto A será igual a menos 460. ¿460 qué? Sabemos que el momento es fuerza por distancia. La fuerza se mide en newton y la distancia se mide en metros. Por lo tanto, la unidad que mide el momento es newton por metro. Este es el momento con respecto al punto A. Veamos ahora cómo aplicamos el momento para la parte correspondiente al equilibrio. Para ello vamos a agregarle lo siguiente. Teorema, vamos a enunciar el teorema de Varignon. El teorema de Varignon dice lo siguiente. El momento de la fuerza resultante con respecto a un punto A cualquiera es igual al momento de la fuerza 1 con respecto al punto A más el momento de la fuerza 2 con respecto al punto A más el momento de la fuerza 3 con respecto al punto A y así sucesivamente, más el momento de la fuerza enésima con respecto al punto A. Esto es lo que dice el teorema de Varignon. El momento de la fuerza resultante es igual a la suma de los momentos de las fuerzas componentes. Muy bien,
Pero, ¿qué pasaría si F1, F2, F3 y F sub n actúan sobre un sistema en equilibrio? Entonces, si todas estas fuerzas actuasen sobre un sistema en equilibrio, ¿eso qué significa? Que la fuerza resultante es igual a ¿cuánto? A 0. Si la fuerza resultante vale 0, entonces si la fuerza resultante es igual a 0, ¿esto cuánto vale? Vale 0. ¿Eso qué significa? Que la suma de los momentos de las fuerzas componentes en un sistema en equilibrio es igual a 0. Donde A viene a ser un punto cualquiera. Sumando los momentos con respecto a un punto cualquiera, siempre tiene que ser igual a 0. Y este es generalmente lo que dice la segunda condición de equilibrio. Esto es conocido como segunda condición de equilibrio. Pero veamos cómo aplicamos esto. Ya anteriormente habíamos resuelto el siguiente problema. Que teníamos acá una soga horizontal que está sosteniendo esta barra, ¿no?, de peso supongamos que sea pues 240 peso de esta barra. Aquí hay un ángulo de 37 grados y esta es la pared. ¿Cómo hallar la tensión en la soga? Bueno, lo primero que hemos hecho era pues, su diagrama de cuerpo libre, ¿no?, el peso, la soga y la reacción acá. Entonces, cuando aplico momentos y quisiera hallar esta T de acá, esta fuerza no me interesa. La reacción, aproximadamente supongamos que sea así. Ya está. Este peso vale 240. Entonces, ¿qué dice la segunda condición? Que la sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera es igual a 0. Eso voy a aplicar acá. Ahora, este punto A, un punto A cualquiera, aquí hay que escogerlo. O sea, no es que sea este de acá o cualquier otro punto. Es un punto que por conveniencia hay que escogerlo adecuadamente. Como no me interesa R, lo que sí me interesa es T, y esto desde luego, porque es dato del problema. Entonces, la manera de eliminar esto que no me interesa es tomando un momento respecto a este punto de acá, punto A. El momento de esta fuerza con respecto al punto A, ¿cuánto vale? Vale 0. Ya hemos dicho que si una fuerza pasa por el centro de giros o centro de momentos, no produce momentos. O sea, para aplicar momentos con respecto a este punto A, esta fuerza como si no existiera. ¿Por qué? Porque su momento vale 0. Entonces, ¿qué escribo como ecuación? Que la sumatoria de momentos con respecto al punto A es igual a ¿cuánto? A 0. Ahora, esto de acá tiene también su parte práctica, como lo hicimos en la primera condición que decía lo que va hacia arriba es igual a lo que va hacia abajo, lo que va a la derecha es igual a lo que va a la izquierda. Aquí la forma práctica es así. La sumatoria de momentos de sentido horario tiene que ser igual a la sumatoria de momentos de sentido antihorario. Entonces, esto es lo más recomendable para aplicar sobre un sistema en equilibrio. Y eso es lo que voy a hacer aquí exactamente. Entonces ya sé que esto de acá para mí no nos va a interesar. A ver, con respecto al punto A, esta fuerza 240 gira en sentido horario. Esta fuerza T gira en sentido antihorario. ¿Eso qué significa? Que este momento es igual a este otro de acá. ¿Qué escribo como ecuación? El momento de la fuerza T con respecto al punto A es igual al momento de la fuerza 240 con respecto al punto A. ¿A qué es igual el momento de T? Es igual a T por su distancia. Y aquí es igual el otro momento a la fuerza 240 por su distancia. ¿Cuál es la distancia para T y
cuál es la distancia para 240. Hemos dicho que para determinar la distancia hay que prolongar la fuerza T y luego trazar una perpendicular. Y eso está acá, observen. Esta es la línea de acción de T. Este es el centro de momentos. De aquí trazo una perpendicular. Acá está. Entonces, esto que está acá sería la distancia para la fuerza T. Para 240, ¿cuál es su distancia? Esta es la línea de acción de la fuerza 240 y del centro del momento trazo una perpendicular. O sea, esto que está acá. Esto viene a ser la distancia para 240. Recordando nuevamente, entre la distancia y la fuerza siempre deberá existir un ángulo de 90 grados. La fuerza T y su distancia siempre formarán un ángulo de 90 grados. ¿Muy bien? Ahora, ¿cuánto mide cada una de esas distancias? Bueno, triángulo notable, el cateto opuesto a 37, esto de acá mide 3, y el otro cateto mide 4. Como esto de acá es punto medio, esto de acá medirá 2, y se nota claramente que esta distancia es igual a este de acá. Por lo tanto, esto mide 2. Ahora voy a repasar. Para la fuerza T, ¿cuál es su distancia? 3. Para la fuerza 240, ¿cuál es su distancia? 2. Por lo tanto, la tensión T será igual entre 3, 80 por 2, 160. De esta manera he determinado la tensión en la cuerda en la soga horizontal T. Se nota claramente que esta solución, comparada con la que hicimos anteriormente, esto es mucho más rápido, mucho más simple. Veamos una segunda aplicación. Determinar, vamos a determinar las reacciones en los puntos de apoyo. Para ello tengo el siguiente diagrama. Una barra que vamos a suponer que no tenga peso inviable, apoyada en estos extremos. Y sobre esta barra está actuando, pues, a ver, esta fuerza. Esto mide 2 metros, esto mide 3 metros, y esto mide 5 metros. Esta fuerza supone que sea 80 newton, y esta otra que sea 100 newton. Entonces, ¿con qué fuerza están sosteniendo todo ese sistema los puntos de apoyo ubicados en los extremos de la barra? Bueno, para ello le hacemos su diagrama de cuerpo libre. Creo que por simplicidad voy a hacerlo aquí mismo. Sobre la barra, aparte de estas dos fuerzas, están actuando los puntos de apoyo. O sea, aquí hacia arriba y aquí hacia arriba. R1, ¿cuánto vale? R2, ¿cuánto vale? Muy bien. ¿Cómo aplicamos esta segunda condición para determinar estos dos valores? Bueno, como ambos son incógnitas, eliminamos una de ellas, cualquiera de ellas. Para eliminar R1 o R2, tomamos momento respecto a este punto, elimino R1. O si no, tomamos momento con respecto a este otro punto, elimino R2, cualquiera de los dos. Supongamos que el punto que vamos a escoger sea A, con lo cual R1 queda eliminado. A ver, mira, esta fuerza, sentido de giro, horario. Esta otra fuerza, horario. R2, antihorario. Entonces, este momento tendrá que ser igual a la suma de estos dos momentos. ¿Qué escribo? El momento de R2 con
respecto al punto A es igual al momento de la fuerza 80 con respecto al punto A más el momento de la fuerza 100 con respecto al punto A. ¿A qué es igual el momento de R2? Es igual a dicho valor multiplicado por su distancia. 80 multiplicado por su distancia y más 100 multiplicado por su distancia. Para R2, mira, ve, hasta acá. ¿Cuál es su distancia? Todo esto de acá. Se supone que este es un ángulo de 90 grados. Entonces, la distancia para R2 es igual a 10 metros. Para la fuerza 80, ¿cuál es su distancia? 5. Para la fuerza 100, ¿cuál es su distancia? 8 metros. Y aquí podemos eliminar un 0 a todos y nos queda que R2 será igual 40 más 80, 120 newton. Esta es la reacción en el extremo derecho. Muy bien. Ahora, ¿cómo hallo la reacción R1 del extremo izquierdo? Bueno, haríamos algo similar, o sea, tomaría momentos con respecto al punto B. Si tomo momentos con respecto a este punto, elimino R2 y tendríamos como incógnita R1. Eso sería una manera. Pero la otra manera quizás un poquito más rápida y violenta, ¿cuál sería? Bueno, aplico la primera condición. Más rápido. Todo lo que va hacia arriba es igual a lo que va hacia abajo. Entonces, R1 más R2 es igual a todo lo que va hacia abajo, 80 más 100. Pero el valor de R2 ya lo conozco. Esto vale 120. R1 más 120 igual a 180, por lo tanto R1 será igual a 60 newton. Entonces mira cómo en forma rápida y práctica hemos calculado las reacciones en los extremos. Veamos otra aplicación de esta segunda condición de equilibrio, que lo podemos hacer de la siguiente manera. A ver. Tengo allá la tensión en la cuerda. Lo que este diagrama que hemos hecho anteriormente. Esto es, digamos, 80 kilogramos, esto es 60 kilogramos. Y voy a suponer que aquí hay una inclinación de 37 grados. ¿Cómo puedo determinar la tensión en la soga? Para ello, como siempre, nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, en este caso, diagrama de cuerpo libre, ¿de qué? Bueno, la experiencia dice, en este caso, el diagrama del cuerpo libre sería de todo el sistema, de este cuerpo que tiene una forma de 8. O sea, sobre este 8, ¿qué fuerzas están actuando? Actúa el piso, la soga, la pared y el peso. Y eso lo vamos a hacer acá. Entonces, la pared hacia el lado derecho. El piso vertical hacia arriba.
la soga que jala hacia dónde, hacia el lado derecho. Esta es la incógnita. Y que más el peso de ese cuerpo que tiene la forma de 8, pero por comodidad, por separado. El peso de la esfera mayor, acá está. La masa, 80 kilos, el peso es masa por gravedad 10, 800 newton. El peso de esta otra parte, masa 660 kilogramos, el peso y masa por gravedad 600 newton. Entonces, esta es la incógnita. Esta reacción no me interesa, voy a llamarle R1. Esta otra reacción 2 tampoco me interesa. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Eliminar a R1 y a R2. ¿Cómo elimino al mismo tiempo estas dos fuerzas? Entonces, debo de encontrar un punto por donde al mismo tiempo pasan R1 y R2. Y ese punto lo puedo encontrar de la siguiente manera. Esto lo prolongo, ¿no? Lo prolongo por acá. Esta línea de acción de R2 también lo prolongo. Entonces, el punto de intersección de R1 y R2 es el punto indicado. Por lo tanto, por este punto está pasando R1, está pasando R2. ¿Eso qué significa? Que los momentos de estos dos vale 0, o sea, para motivos de cálculo esto no interviene, esto de acá tampoco interviene. Ah, y mira, esta fuerza 800 también está pasando por este punto, por lo tanto esto tampoco produce momentos. Mira qué rápido se ha simplificado el problema, y solamente nos hemos quedado con dos fuerzas, 600 y T, porque el resto no produce momento con respecto al punto A. Este es el punto A. Muy bien, entonces sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0. Agregamos. Con respecto al punto A, esta fuerza T gira en sentido antihorario. Con respecto al mismo punto, esta fuerza 600 gira en sentido horario. O sea, este momento será igual a este otro momento. Ecuación: T por su distancia será igual a la fuerza 600 por su distancia. Ahora, ¿cuál es la distancia para cada una de ellas? Mira, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Observa. Prolongo esto de acá y trazo la perpendicular del punto A a este punto. Entonces, la T tiene como distancia, tiene como brazo esto de acá. Esa es la distancia para T. Y mira, para 600 su distancia es esto de acá. Entonces, esto que estoy graficando indicando es la distancia para 600. Recordando que distancia y la fuerza T forman 90 grados, distancia y la fuerza 600 forman 90 grados. ¿Cuánto mide cada uno de ellos? Para esto tengo este dato adicional, que uniendo de centro a centro tengo ahí un ángulo de 37 grados. Si esto mide 37 grados, esto también medirá 37 grados. Y aquí se ha formado un triángulo notable, donde me hace recordar los números 3, 4 y 5. El opuesto a 37 es el 3 y el opuesto a 53 este es el 4. Por lo tanto, para T su distancia es 3 y para 600 su distancia es 4. ¿Eso qué significa? Que la tensión en la soga será igual, pasa a dividir 200 multiplicado por 4 tendría 800 newton. De esta manera he determinado la tensión que se produce en la cuerda horizontal T, 800. Continuando con las aplicaciones de esta segunda condición de equilibrio. Vamos ahora a determinar
F para el equilibrio. L, esta unidad 2L, esto que pese 120 N. Esa barra en forma de L está en equilibrio y sobre ella está actuando pese la fuerza F, el bloque de 120 y la articulación. ¿Cuánto vale para que esto de acá no se mueva? Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esa barra en forma de L, tendríamos lo siguiente. Sobre la barra en forma de L actúa el bloque, jalando verticalmente hacia abajo, fuerza 120. Actúa F de esta manera con una inclinación de 37 grados. Y también actúa aquí, ¿no?, la articulación. Pero como voy a calcular F, esta reacción que voy a indicarla de esta manera, aunque no exactamente no es la inclinación así, ¿cómo elimino esta R? Tomando momento respecto a este punto A. Esto mide L, esto mide 2L. Muy bien, entonces el momento de R con respecto al punto A, 0, desaparece. Sentido de giro de esta fuerza, horario, de esta otra, antihorario. Por lo tanto, ¿qué escribo? Fuerza por su distancia igual a 120 por su distancia. Y se nota claramente que para 120 se supone que tiene un ángulo de 90 grados. Su distancia es 2L. En cambio, para F, ¿cuál será su distancia? ¿Será L? No, porque aquí no hay 90 grados. Mucho cuidado. Lo que sí hace, como hemos procedido en forma anterior, trazamos la línea de acción de F y del punto A una perpendicular. La longitud de la perpendicular, esa es la distancia para L. Muy bien. Si esto mide L, aquí hay 90 grados, por lo tanto 37, esto mide 53. Entonces, en ese triángulo notable, la hipotenusa mide L, ¿cuánto mide el cateto opuesto? Es simplemente, por trigonometría, L seno de 53. Ahora voy a reemplazar. Para F su distancia es L seno de 53, ¿no? Y podríamos simplificar esta L de acá con esta L de acá, se van a simplificar. Ahora voy a reemplazar. F por el seno de 53 vale 4/5, igual a 120 multiplicado por 2. Por lo tanto, la fuerza que hay que aplicar será igual 5 arriba multiplicar 120 multiplicado por 2 multiplicado por 5 dividido entre 4 que pasa a dividir. Eso significa que F será igual 120 entre 4, 30 por 10, 300. Entonces hay que aplicar 300 newton de esa manera para que esa barra en forma de L no gire,
encuentre en estado de reposo. Veamos ahora una aplicación con respecto al teorema de Varignon. Y a ver, adelantando algo pequeñito. Si yo tengo una barra cualquiera, donde le aplico una fuerza hacia arriba, otra hacia arriba, que esto sea pues 20 newton y esto sea 20 newton. Y tengo por acá algo parecido, pero aquí tengo 20 newton y aquí tengo, digamos, 60 newton. Entonces, yo sé que por vectores, dos vectores pueden ser reemplazados por su resultante. ¿Eso qué significa? Que estas dos fuerzas yo las puedo reemplazar por una sola. Como aquí hay 20, aquí hay 20, el reemplazante sería 40. ¿Dirigido hacia dónde? Hacia arriba. Ahora, pero esa fuerza 40 que va a ser aplicada hacia arriba, ¿dónde la ubico? En el centro, a la izquierda, a la derecha, más a la derecha, ¿dónde? Así por intuición, como estas dos fuerzas son iguales, bueno, pues la intuición me dice que el reemplazante tiene que estar ubicado en su punto medio, o sea, esta distancia igual a esta distancia. ¿Cuánto vale? 40. ¿Eso qué significa? Que da lo mismo aplicar estas dos fuerzas o esta única fuerza. Acá podría pensar de igual manera y decir, estas dos fuerzas las voy a reemplazar por una sola. ¿Y cuál es esa sola? 20 más 60, 80. O sea, una fuerza 80 dirigida hacia arriba reemplaza a estas dos. Pero ahora la pregunta es, ¿y dónde está su punto de aplicación? ¿Dónde grafico esa fuerza? ¿En el punto medio? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? En el punto medio, la intuición me dice que no, imposible. ¿Por qué? Porque estas fuerzas son diferentes. Pero la intuición me dice que del punto medio, un poquito más al lado derecho. O sea, esta fuerza 80 reemplaza a estas dos. Pero para saber exactamente a qué distancia, o sea, cuánto mide x, para hallar esa x se puede aplicar el teorema de Varignon. Y eso vamos a verlo en el siguiente problema. Dice, ¿a qué distancia de A se ubica la resultante? Tengo el siguiente sistema. Supongamos que esto sea 3 metros, esto sea 2 metros y esto sea 5 metros. Esto que valga 10 newton, esto que valga 30 newton, esto que valga 40 newton, y esto que valga, pues, a ver, 10 newton. ¿Muy bien? Entonces, tengo ese sistema de fuerzas y me piden reemplazar a todo esto por una fuerza. ¿Y dónde ubicar esa fuerza? O sea, ¿a qué distancia del punto A está ubicado esa resultante? Porque el teorema de Varignon, que decía lo siguiente, ¿no? Que el momento de la resultante es igual a la sumatoria de momentos de todas las fuerzas con respecto al mismo punto. Entonces, esto es lo que dice el teorema de Varignon. Y esto voy a aplicarlo acá. Pero previamente debo de encontrar el valor de la resultante. La resultante, bueno, por nuestro conocimiento de vectores, se obtiene de la siguiente manera, ¿no? Sumamos lo que va hacia arriba y restamos lo que va hacia abajo. Lo que va hacia arriba es
10 más 40, y lo que va hacia abajo es 30 y menos 10. Como resultado, 50 menos 40, 10. Positivo por si acaso. Entonces ya conozco la resultante, ahora sí voy a aplicar esta ecuación. Dice el momento de la resultante. ¿A qué es igual el momento de la resultante? A su valor 10 multiplicado por la distancia. ¿Y cuál es esa distancia? ¿Cuál es la distancia donde se aplica la resultante con respecto al punto A? Es una incógnita. Entonces colocamos acá X. Ahora, eso es igual a ¿quién? A la suma de los momentos de todas estas fuerzas con respecto al punto A. Y eso ya sabemos hacerlo. Comenzando. El momento de esta primera fuerza vale 0 porque está pasando por el punto A. Momento de la fuerza 30. 30 multiplicado por 3. Sentido horario, signo negativo. Menos 30 multiplicado por 3. La siguiente fuerza, 40. Su distancia sería 5. Sentido antihorario, signo positivo. Más 40 multiplicado por 5. Y finalmente, fuerza 10 y su distancia sería 10 metros. Sentido horario negativo. Menos 10 multiplicado por 10. De esta ecuación puedo determinar la distancia X. Eliminamos un 0 a todos y tendremos lo siguiente, que X es igual a menos 3 más 20 y menos 10. Efectuando, X será igual 20 en menos 13 es igual a 7. Entonces, ¿a qué distancia deberá aplicarse la fuerza resultante? A 7 metros. Como salió positivo, es a la derecha. Aquí hay 5, aproximadamente por acá debería aplicarse la fuerza resultante. De aquí hasta acá, los 7 metros. Si hubiera salido negativo, sería hacia el lado izquierdo. Entonces, a una distancia de 7 metros, aplico la fuerza resultante. ¿Dirigida hacia dónde? Ahí está. Positivo, o sea, hacia arriba. A una distancia de 7 metros, una fuerza de aplicar hacia arriba, ese es el reemplazante de todo este conjunto de fuerzas. Y esta es la aplicación de este teorema